Hay un error que muchos cometemos sin darnos cuenta y que puede impactar nuestras vidas de maneras que no imaginamos, incluso dejando huellas profundas en nuestro corazón. Hoy quiero compartir con ustedes una reflexión profunda, una enseñanza directa de Jesús sobre este tema. Bienvenidos al canal, un espacio donde abordamos temas trascendentales que nos invitan a replantearnos todo lo que conocemos acerca de la vida y la eternidad. A través de relatos de transformación, encuentros divinos y momentos que nos desafían a comprender la verdadera naturaleza de la gracia de Dios, buscamos explorar ese misterio. Te invito a suscribirte al canal ahora para que no te pierdas ningún video. Cuéntanos en los comentarios desde dónde nos ves. Vamos a construir esta increíble comunidad de Dios. No olvides darnos like para apoyarnos. Y vamos allá. Mi nombre es Jake, y la experiencia que estoy a punto de compartir cambió por completo el curso de mi vida. Lo que comenzó como un día normal, rápidamente se convirtió en algo extraordinario cuando me encontré cara a cara con la muerte y crucé al otro lado. En ese breve momento, vi cosas que estaban más allá de mi imaginación más salvaje, y conocí a alguien que cambiaría todo para mí. Esa persona fue Jesús. Él me reveló profundas verdades sobre la vida, incluida una nueva perspectiva asombrosa sobre algo que antes pensaba que era inofensivo: la masturbación. Este viaje me dejó humilde y profundamente despierto a una nueva realidad. Me siento impulsado a compartir lo que aprendí con la esperanza de que pueda arrojar luz sobre algo con lo que muchos luchan, pero a menudo temen hablar. Antes de mi experiencia que cambió mi vida, nunca había pensado realmente sobre lo que había más allá del mundo físico. Mi rutina diaria estaba llena de trabajo, distracciones constantes y el típico ajetreo de la vida moderna. Como la mayoría de las personas, luchaba con el estrés, la soledad y las tentaciones a las que a menudo cedía. Pero nunca me tomé el tiempo para cuestionar seriamente ninguna de mis acciones. La masturbación era uno de esos hábitos que simplemente aceptaba. Parecía algo inofensivo, cotidiano, algo que todos hacían, así que nunca lo consideré un verdadero problema. Cada vez que me sentía abrumado o emocionalmente agotado, recurría a ella, convenciéndome de que era solo una forma de relajarme, una escapatoria rápida. Pero incluso mientras me entregaba, siempre había una sutil sensación de vacío que seguía. Una sensación que no podía quitarme ni entender completamente. Era como si estuviera buscando algo más, pero nunca realmente lo encontraba. Una noche, todo cambió. Estaba sentado solo en mi apartamento después de un largo día de trabajo, sintiéndome agotado y drenado. No me había dado cuenta de cuánto había estado descuidando mi salud, físicamente, mentalmente y emocionalmente. De repente, sentí un dolor agudo en el pecho. En segundos, me desplomé. Mi visión se nubló, y una ola de miedo me invadió al darme cuenta de que algo estaba terriblemente mal. No podía respirar, y mi corazón latía descontroladamente. En ese momento, todo lo que podía sentir era pánico, como si todo a mi alrededor se estuviera desvaneciendo. Mi cuerpo sentía que se estaba rindiendo, y luego, en un instante, todo quedó en silencio. Los sonidos del mundo a mi alrededor, el latido de mi propio corazón, se desvanecieron en nada. Ya no podía escuchar nada. Por un momento, pensé que estaba muerto. No tenía idea de qué estaba pasando, pero sabía que no tenía el control. Era como si estuviera flotando por encima de mí mismo, observando desde una distancia mientras los paramédicos corrían a mi apartamento. Los vi intentando desesperadamente revivirme. Fue una experiencia surrealista, ver mi cuerpo sin vida, mientras me sentía desconectado de él. No había dolor ni miedo, solo una abrumadora sensación de calma. Y luego, sentí una extraña atracción, como si algo me estuviera llamando hacia él. Una luz, distante pero cálida, parecía atraerme. No era como nada que hubiera visto antes. La luz no era dura, sino invitante, llena de amor tan fuerte que sentía que me atraía sin que tuviera que moverme. A medida que me acercaba a la luz, todo a mi alrededor comenzó a cambiar. El aire se sentía diferente.
más ligero, más puro, casi ingrávido. Era como si la misma atmósfera estuviera llena de algo que no podía describir, pero que entendía profundamente: amor. Y luego, de repente, pasé por lo que sentí como un velo, y fui transportado a un lugar que era más allá de hermoso. Todo a mi alrededor parecía brillar, irradiando paz y pureza. No era como nada que hubiera visto o sentido antes. La sensación abrumadora de amor que experimenté fue diferente a cualquier cosa en la tierra. Me sentí libre, sin cargas, y en completa paz. Pero no estaba solo. Frente a mí había una presencia, poderosa pero suave. Estaba claro quién era. Lo supe al instante. Era Jesús. Su presencia no era como ninguna otra, llena de calor y compasión, y a la vez tan poderosa. Sus ojos se encontraron con los míos, y en ese instante sentí un amor tan profundo, tan incondicional, que atravesó completamente mi ser. Me sentí completamente visto, completamente conocido, y sin embargo, por primera vez, totalmente aceptado. En ese momento, toda mi vida pasó ante mis ojos. Cada decisión, cada momento, cada pensamiento oculto se desplegó en detalles vívidos. Vi cómo mis acciones, sin importar lo pequeñas, habían afectado mi alma, formándome de maneras que no me había dado cuenta. Y luego, Jesús me habló, no con palabras, sino de una manera que iba más allá de cualquier cosa que hubiera experimentado. Entendí, sin lugar a dudas, lo que Él me estaba mostrando. Mi vida, cada elección, cada lucha, incluso las cosas que pensaba que había ocultado, estaba expuesta ante mí. Pero este no fue un momento de juicio. No se trataba de condena, se trataba de comprensión. Él no me mostró estas cosas para que me sintiera culpable. Me mostró la verdad para que pudiera ver dónde me había desviado, dónde no había alineado mi vida con lo que realmente importaba. Sentí tristeza, no vergüenza, sino tristeza por las veces que había herido a otros, por las veces que había descuidado mi bienestar espiritual. Y fue entonces cuando algo inesperado sucedió. Jesús abordó algo que nunca había imaginado. Me habló sobre mi hábito de la masturbación, y en un instante entendí cómo me había afectado en un nivel más profundo de lo que jamás había comprendido. Siempre había pensado en la masturbación como algo inofensivo, incluso una parte normal de la vida. Pero en ese momento, Jesús me reveló cómo había estado creando barreras entre mí y Dios. No se trataba solo del acto físico, se trataba del efecto más profundo que tenía en mi espíritu. Había llenado mi alma de culpa, de distancia y de una sensación de separación que nunca había comprendido completamente. Jesús no me condenó por ello, no me regañó. En cambio, sentí que Él se comunicaba conmigo de una manera que hablaba directamente a mi corazón. Buscaste consuelo en el lugar equivocado. Me mostró que la verdadera satisfacción solo viene de su amor, no de distracciones pasajeras. En ese momento, me sentí abrumado, pero en lugar de sentirme rechazado, sentí una invitación a cambiar, a redirigir mi vida hacia algo mucho más satisfactorio. Sentí una paz inundarme, una paz que borró todas mis preocupaciones terrenales, dudas y miedos. La luz que me rodeaba no era solo algo que veía, sino algo que sentía. Me abrazaba, llenando cada parte de mi ser con un amor tan puro y profundo que ni siquiera podía comenzar a describirlo. Mientras estaba allí, en la luz abrumadora, comencé a sentir una comprensión más profunda, como si las piezas de un rompecabezas encajaran en su lugar. No era solo una sensación fugaz de paz, era como si la esencia misma de mi ser estuviera siendo transformada. Ya no estaba atado a las preocupaciones y miedos que antes me consumían. La carga que había llevado conmigo, mis dudas, mis arrepentimientos, la vergüenza que había enterrado profundamente, parecía derretirse. La luz a mi alrededor no solo era brillante, tenía sabiduría, conocimiento y claridad que tocaban mi alma de maneras que nunca supe que fueran posibles. Todo lo que antes me confundía ahora parecía tan claro. Las preguntas con las que luchaba toda mi vida fueron de repente respondidas. Era como si la luz se estuviera comunicando directamente con mi alma, mostrándome lo que necesitaba entender, sin la necesidad de palabras. Me di cuenta
con una sensación profunda de alivio, de que este no solo era un lugar de paz, sino un lugar de profunda verdad. Sentí que me estaban mostrando las partes más profundas de mí mismo, lo bueno, lo malo y todo lo demás, para que pudiera entender realmente quién era y quién estaba destinado a ser. Y luego, tan repentinamente como había comenzado, me di cuenta de una presencia junto a mí. La luz se apartó ligeramente, y allí estaba Él, Jesús. Su presencia no era como nada que hubiera encontrado antes. No era solo una figura, era una fuerza de amor incondicional, compasión y comprensión. Su mirada se encontró con la mía, y supe, sin lugar a dudas, que Él veía todo sobre mí, cada defecto, cada fracaso, cada secreto que había mantenido oculto, todo estaba expuesto. Y sin embargo, no hubo condena, no hubo ira, ni juicio, solo amor, solo aceptación. Mientras estaba en su presencia, sentí que algo dentro de mí cambiaba. Ya no era solo un espectador de mi propia vida, la estaba reviviendo, experimentándola de nuevo desde una perspectiva completamente nueva. Cada momento, cada elección, cada palabra que había dicho, todo se desplegó en detalles vívidos, como una película que estaba tanto mirando como viviendo. Pero no fue solo una experiencia pasiva. Sentí lo que otros habían sentido a causa de mis acciones, la alegría que había traído a algunos, el dolor que había causado a otros. Sentí el peso tanto de las buenas como de las malas decisiones que había tomado, y por primera vez, realmente entendí cuán profundamente mis elecciones afectaron a las personas a mi alrededor. Jesús no me hizo revivir estos momentos para castigarme, sino para ayudarme a ver. Me estaba guiando a través de esta revisión de mi vida, mostrándome dónde me había equivocado, dónde podría haber elegido de otra manera, y dónde había ignorado lo que realmente importaba. El momento más inesperado fue cuando revisamos mis luchas con el placer personal. Siempre había pensado que era inofensivo, algo que todos hacían, pero ahora, al verlo a través de sus ojos, me di cuenta de cómo había afectado mi alma en un nivel más profundo. Cada vez que me entregaba, podía ver cómo mi luz interior se apagaba sutilmente. El impacto silencioso que tenía sobre mi conexión espiritual no era solo el acto en sí, era lo que representaba. Era una forma de escape, una dependencia de algo temporal, en lugar de acudir a Dios para encontrar consuelo. Entendí cómo este hábito había creado un patrón en mi vida, uno que me mantenía alejado de encontrar satisfacción en el lugar correcto, en el amor de Dios. Sentí un profundo arrepentimiento por no haberme dado cuenta de esto antes, por no ver cuánto me había mantenido alejado de mi verdadero camino espiritual. A medida que la realización se asentaba, sentí un profundo arrepentimiento, no por vergüenza, sino por un deseo de cambiar. Vi cuánto mis elecciones habían afectado mi relación con Dios y con los demás. La culpa no tenía la intención de arrastrarme hacia abajo. Su propósito era despertarme, llamarme a una comprensión más alta. Jesús no estaba allí para hacerme sentir inútil. Por el contrario, estaba allí para mostrarme el camino hacia la libertad, para recordarme que no era demasiado tarde para cambiar, para alinear mi vida verdaderamente con el propósito de Dios. La luz que me rodeaba no era solo paz, era sabiduría, comprensión y la claridad que tanto había anhelado pero que nunca supe cómo buscar. Mientras permanecía allí, me di cuenta de que mi pasado, mis errores, mis luchas, no me definían. No estaba atrapado en un ciclo de culpa o vergüenza. Me habían dado una oportunidad para liberarme, para comenzar de nuevo, y seguir adelante con un corazón renovado por el amor. Sentí que Jesús extendía su mano, y en ese momento, supe que estaba listo para dar el siguiente paso en mi viaje, para dejar atrás las cosas que me habían retenido y abrazar la libertad que Él me estaba ofreciendo. En los momentos que siguieron, sentí cómo me acercaba más a la luz, pero esta vez no se trataba solo de la sensación de paz, sino de comprensión. Comprendí que la verdadera satisfacción espiritual no se trata de buscar consuelo en distracciones temporales o placeres, sino de alinear mi corazón con la voluntad de Dios. La realización me golpeó con fuerza, pero fue liberadora. Por primera vez, vi que el vacío que había estado tratando de llenar
nunca se llenaría con nada más que el amor de Dios. Los arreglos temporales que había buscado toda mi vida, ya sea masturbación, posesiones materiales o distracciones, eran solo máscaras para un anhelo más profundo. Y ahora conocía la verdad. Sentí una profunda gratitud, como si se me hubiera dado una nueva perspectiva de la vida, un nuevo comienzo, que no se trataba de seguir reglas, sino de perseguir una conexión más profunda y significativa con Dios. No se trataba solo de detener ciertos comportamientos, se trataba de una transformación completa del corazón. Jesús me mostró que la verdadera pureza no se trata de acciones externas, sino de la intención detrás de ellas. Los hábitos que había formado estaban enraizados en una búsqueda más profunda, de algo que solo Dios podía proporcionar. Él me ayudó a ver que la lucha no estaba en el acto en sí, sino en la mentalidad que lo llevó a Él. Esta nueva comprensión de la pureza no se trataba de perfección, sino de buscar primero a Dios, entregando mis deseos a Él y permitiendo que su fuerza trabajara a través de mí. Mientras continuaba de pie en su presencia, sentí que el peso de mis errores pasados comenzaba a levantarse. No se trataba solo de una sensación de perdón, era una sensación abrumadora de liberación. Jesús no me miró con decepción, como temía. En cambio, me miró con amor, un amor más allá de mi comprensión. Sentí que Él me veía no por lo que había sido, sino por lo que podía llegar a ser. En ese momento, entendí el verdadero significado de la gracia. No se trataba de ganar su amor mediante buenas acciones o comportamientos perfectos. Se trataba de aceptar su amor tal como era, incondicionalmente, y permitir que me transformara desde adentro hacia afuera. Y luego, sucedió algo más. Mientras reflexionaba sobre todo lo que Jesús me había mostrado, me di cuenta de que su amor no era solo para mí, era para todos. Había tantas personas allá afuera, como yo, cargando con fardos de culpa, vergüenza y arrepentimiento. Vi cuántos de nosotros habíamos permitido que nuestros errores nos definieran, pensando que no éramos dignos de amor o redención. Pero en ese momento, me di cuenta de que nadie está más allá de su alcance. Jesús no me ofreció el perdón solo por mi propio bien, lo ofreció para todos, para cualquiera que lo aceptara. A medida que seguía reflexionando sobre todo lo que había aprendido, sentí un profundo sentido de propósito despertando dentro de mí. No estaba teniendo esta experiencia solo para mí. Estaba claro que me habían mostrado estas verdades para ayudar a otros, para compartir lo que había aprendido con aquellos que estaban luchando, que se sentían perdidos o atrapados por sus propios errores. Jesús había abierto mis ojos a una realidad que muchos nunca llegan a ver, y ahora era mi misión ayudar a otros a entender que también podían ser libres. Me di cuenta de que mi historia no era solo para mí, era para cualquiera que alguna vez se hubiera sentido agobiado por la culpa o la vergüenza. Supe que no podía guardar esta experiencia solo para mí. Por más abrumador que pareciera, sentí una urgencia de compartir lo que me habían mostrado. Mi pasado ya no me definía, y quería que los demás supieran que su pasado tampoco tenía que definirlos. Jesús me había dado una nueva vida, y yo debía pasar ese mensaje de esperanza a los demás. No se trataba de ser perfecto, se trataba de estar dispuesto a cambiar y aceptar su amor. Cuando finalmente regresé a mi cuerpo, fue como si me hubieran arrojado de vuelta a un mundo que ya no reconocía. La experiencia que acababa de vivir se sintió tan vívida, tan real, que todo lo que me rodeaba ahora parecía apagado en comparación. El peso de las distracciones del mundo, el ruido, la constante prisa, todo parecía trivial. Había visto el otro lado, y sabía que había más en la vida que lo que experimentamos día a día. Pero, mientras luchaba por procesar todo, también me di cuenta de algo más. El cambio no llegaría de inmediato. No iba a ser fácil regresar a mi antigua vida, liberarme de los hábitos y pensamientos que me habían tenido cautivo tanto tiempo. Pero sabía algo con certeza. No podía regresar a como estaba antes. Mi cuerpo dolía, mi mente se sentía abrumada, y me costaba poner en palabras lo que acababa de experimentar. Pero en lo más profundo de mí, sabía que me habían dado un nuevo propósito. Ya no se trataba solo de mí,
Se trataba de compartir el amor y la gracia que había sentido y ayudar a otros a liberarse de las mismas luchas. Empecé de a poco, compartiendo con algunos amigos cercanos y miembros de la familia, pero para mi sorpresa, muchos de ellos también habían estado luchando con los mismos problemas. Ellos también se sentían atrapados en ciclos de culpa y vergüenza, demasiado temerosos para hablar de ello. Y mientras compartía lo que había aprendido, vi el alivio en sus ojos, la esperanza que se había reavivado dentro de ellos. A medida que seguía compartiendo mi historia, comencé a darme cuenta de algo importante. Mi misión no se trataba solo de mi propia sanación, se trataba de ayudar a otros también a sanar también. Cuanto más hablaba sobre mi experiencia, más veía cuántas personas estaban sufriendo en silencio. Se sentían solas en sus luchas, como si no fueran dignas del amor y perdón de Dios. Pero Jesús me había mostrado que nadie está más allá de la redención. No importa lo lejos que sintamos que hemos llegado, su amor siempre está disponible, y todo lo que se necesita es dar ese primer paso hacia Él. Comencé a sentirme más seguro al compartir mi historia, sabiendo que si podía ayudar a una sola persona a encontrar la libertad de sus propios fardos, valdría la pena. Y a medida que continuaba por este camino, vi cambios, no solo en mí, sino en las personas que me rodeaban. Mis amigos y familiares comenzaron a notar la diferencia en mí. Ya no estaba cargado por la culpa y la vergüenza que me habían tenido cautivo durante tanto tiempo. Me sentía más ligero, más en paz y más alineado con mi propósito. A medida que pasaban los días, seguía pensando en todo lo que había experimentado. La vida todavía tenía sus desafíos, por supuesto. Todavía había momentos en los que el mundo se sentía caótico y la tentación de caer nuevamente en viejos hábitos siempre estaba allí. Pero ¿sabes qué? Tenía una fuerza recién encontrada dentro de mí, una claridad que nunca supe que tenía. No se trataba de ser perfecto o nunca más tropezar, sino de mantenerme enfocado en lo que realmente importaba. Empecé a recurrir a la oración y la meditación en lugar de buscar distracciones. Encontré paz en la palabra de Dios, y en esa paz comencé a sentir sanación. Hubo días difíciles, no me malinterpretes, días en los que me sentí débil o frustrado, pero cada vez que sentía esa atracción de regresar a los viejos hábitos, me recordaba de la luz que había visto, del amor que me rodeaba, y de la gracia que se me había dado tan libremente. No se trataba de tener todas las respuestas o arreglar todo de una vez. Se trataba de dar pequeños pasos hacia adelante, confiando en que cada día traía una nueva oportunidad de ser mejor. ¿Y sabes qué? Con el tiempo comencé a sentir el cambio, no solo en mí, sino en la forma en que me relacionaba con los demás. Mis relaciones con mi familia y amigos cambiaron. Estaba más presente para ellos, más paciente, más comprensivo. Ya no cargaba el peso de la vergüenza o la culpa. Me sentía más ligero, más libre y más conectado con el propósito que me habían mostrado. Y eso es lo que quiero para ti también. Mira, sé que la vida puede ser difícil y es fácil sentir que estamos atrapados en un ciclo de errores o culpa. Pero quiero que me escuches claramente. No estás solo. No hay nada que hayas hecho que pueda separarte del amor de Dios. Yo estuve en tus zapatos alguna vez, sintiéndome como si estuviera demasiado perdido, demasiado roto para ser redimido. Pero lo que Jesús me mostró, y lo que quiero compartir contigo, es que nadie está fuera de su alcance. Su amor es más grande que cualquier error, y Él siempre está allí, esperando que des ese primer paso hacia Él. No se trata de ser perfecto, se trata de elegir comenzar, elegir confiarle tu corazón. Cada día es una nueva oportunidad para elegirlo a Él sobre las distracciones, los arreglos temporales que nunca realmente satisfacen. La verdadera paz, la verdadera satisfacción, viene de alinear tu corazón con su voluntad. El mundo te dirá que persigas cosas que te dejan vacío, pero te prometo que el amor y la paz que Jesús ofrece son incomparables con cualquier cosa que este mundo pueda dar. Así que, si estás luchando hoy, si te sientes atrapado en ciclos que no puedes romper, quiero que sepas que hay esperanza.
No tienes que hacerlo solo. Jesús siempre está ahí, listo para caminar contigo, para guiarte y ayudarte a sanar. No se trata de ser perfecto, se trata de rendirse, confiar en Él y saber que su gracia es suficiente. Espero que mi historia te haya ayudado a ver que no estás solo en tus luchas y que siempre hay un camino hacia adelante con Jesús a tu lado. Da ese paso. Confía en su amor. Te lo mereces. Y creo que puedes encontrar la paz y la libertad que provienen de caminar con Él. Si este mensaje resonó contigo y estás listo para dar ese primer paso hacia el cambio, deja un comentario abajo con la frase «Permíteme tu gracia, Señor», para hacernos saber que estás listo para la transformación. No olvides darle me gusta a este video y suscribirte para que puedas estar conectado con más historias e inspiración. Recuerda, no estás solo en este viaje. Hasta el próximo video, nos vemos mañana.